¿Alguna vez te preguntaste cómo un grupo pequeño, asustado y escondido, terminó convirtiéndose en un movimiento que cambió el mundo? No fue estrategia, no fue fuerza humana, no fue organización, fue un día, un momento, un soplo, el día en que el Espíritu Santo descendió, y lo que era frágil se volvió valiente, lo que era pequeño se volvió imparable, y lo que era miedo se convirtió en fuego. Si alguna vez sentiste que tu fe está apagada, que tu vida espiritual está estancada, Hechos te va a mostrar cómo Dios prende fuego en corazones que ya no esperaban nada. Quédate, porque ese mismo Espíritu sigue encendiendo vidas hoy. Antes de que el libro de Hechos estalle en milagros, valentía y predicaciones imparables, hay una escena silenciosa, casi frágil, un grupo pequeño, puertas cerradas, miradas que todavía cargan miedo, promesas que aún no comprenden del todo. Jesús había ascendido. El Maestro ya no estaba físicamente con ellos, y ahora los discípulos esperaban, sin saber exactamente qué estaban esperando. Hechos comienza mostrándonos una verdad incómoda pero esencial. La obra de Dios no empieza con actividad, empieza con espera, con un corazón quieto, con un silencio cargado de fe. Jesús les dijo: «No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre». Esa frase parecía simple, pero encierra la clave de todo el libro. Porque antes de predicar, antes de sanar enfermos, antes de ver a miles rendirse a Cristo, ellos necesitaban recibir poder de lo alto. No se trataba de capacidad humana, no se trataba de talento, inteligencia o valentía. Se trataba de dependencia. Y mientras esperaban en el aposento alto, algo empezaba a cambiar por dentro. El miedo cedió su lugar a la esperanza. La confusión dio paso a la obediencia. La duda comenzó a rendirse ante la promesa. Hechos 1 nos muestra que el mover de Dios empieza donde termina el control humano. Y quizá por eso este capítulo sigue hablándonos hoy con tanta fuerza. A veces sientes que estás detenido, que nada avanza, que todo está demasiado lento. Pero la espera en Dios nunca es tiempo perdido. Es preparación. Es alineamiento. Es Dios ordenando dentro de ti lo que después hará a través de ti. Hechos comienza recordándonos: antes de incendiar el mundo, Dios enciende primero el corazón. El día señalado llegó sin ninguna advertencia previa. No hubo señales en el cielo, ni trompetas, ni anuncios. Solo 120 personas reunidas, orando, esperando, obedeciendo. Y entonces, todo cambió. Hechos describe ese momento con una precisión que atraviesa los siglos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. No era un viento normal, no movía cortinas, no agitaba hojas, movía almas. Algo invisible llenó la habitación, algo santo, algo vivo. Aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. No eran llamas naturales, eran el símbolo perfecto del Espíritu que purifica, enciende y transforma. Y ese fuego hizo lo que nadie esperaba. Los tímidos hablaron con valentía. Los inseguros proclamaron la verdad con firmeza. Los silenciosos fueron llenos de una voz que no era suya. Los que antes temían morir, ahora vivían como si nada pudiera detenerlos. Pentecostés no fue un espectáculo emocional. Fue un nacimiento espiritual. Fue el instante exacto en que la iglesia dejó de ser un grupo asustado y se convirtió en un movimiento imposible de apagar. Cada discípulo recibió no solo poder, sino propósito. El Espíritu no descendió para producir un sentimiento pasajero, sino para establecer una nueva identidad. Seréis mis testigos. No importaba su pasado, no importaba su nivel de conocimiento, no importaban sus habilidades, solo importaba esto: el Espíritu los había revestido. Y desde ese momento, Hechos deja algo absolutamente claro. Cuando el Espíritu Santo toma el control, ninguna vida permanece igual. Donde había miedo, nace valentía. Donde había duda, nace fe. Donde había vergüenza, nace testimonio. Donde había limitación, nace capacidad divina. Pentecostés no fue solo un evento histórico. Fue el primer soplo de una llama que aún hoy continúa encendiendo corazones. Apenas unos instantes antes, Pedro era el discípulo que dudaba, el que había negado a Jesús, el que todavía cargaba con la culpa de sus errores. Pero cuando el Espíritu descendió, algo dentro de él cambió para siempre.
Ese mismo Pedro, que antes temía a una criada, ahora se levanta frente a una multitud confundida, burlona y agitada. El hombre que antes retrocedía, ahora avanza. El que antes callaba, ahora habla con la autoridad del cielo. Hechos describe la escena con una fuerza impresionante. La multitud escucha el estruendo. Ve a los discípulos hablando en lenguas. No entienden nada. Algunos se maravillan, otros se ríen. Y en medio del caos, Pedro da un paso adelante. No espera aplausos. No prepara un discurso elegante. No habla desde la autoconfianza. Habla desde el poder que lo llenó hace apenas unos minutos. Comienza citando al profeta Joel. En los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De repente, lo que parecía extraño se vuelve profecía cumplida. Lo que era confusión se convierte en revelación. Lo que parecía locura, ahora tiene sentido. Pedro no defiende a los discípulos, defiende el mover de Dios. Y hace algo aún más valiente. Apunta directamente a Jesús, al Jesús que ellos conocieron, al Jesús que vieron hacer milagros, al Jesús que fue crucificado, al Jesús que Dios resucitó. Y aquí es donde el mensaje atraviesa los corazones. A este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquellas palabras no eran teoría, eran verdad perforando almas. Y entonces ocurre lo inesperado. La multitud que hacía poco se burlaba, ahora pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro responde con simplicidad y poder, arrepiéntanse y reciban el Espíritu Santo. Y aquel día, cerca de 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. 3,000, no por un sermón perfecto, no por la habilidad de Pedro, no por una estrategia humana, sino porque un corazón transformado por el Espíritu siempre transforma otros corazones. Hechos 2 nos recuerda, Dios no busca oradores elocuentes, busca vasos disponibles. No busca personas sin fallas, busca personas llenas del Espíritu. No busca perfección, busca entrega. Pedro era el mismo hombre, pero con un fuego dentro que lo cambió todo. Y ese mismo fuego sigue encendiendo vidas hoy. Cuando el polvo de Pentecostés se asentó y la multitud regresó a sus casas, algo profundamente nuevo había comenzado en la tierra. No un templo, no una institución, no una organización humana, sino una comunidad viva, formada por personas comunes, transformadas por un espíritu eterno. Hechos 2 describe esta escena con una belleza única, casi imposible de reproducir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 pilares, 4 ritmos, 4 respiraciones que sostuvieron a la iglesia desde el primer día hasta hoy. 1. Perseveraban en la enseñanza. No seguían emociones, no dependían de sensaciones. Construían su fe sobre la palabra enseñada por quienes caminaron con Jesús. La fe no se sostiene por lo que sentimos, sino por lo que conocemos, y por lo que Dios ya dijo. 2. Vivían en comunión. No era convivencia superficial, era vida compartida. Lloraban juntos, celebraban juntos, se cargaban unos a otros, compartían el pan, el tiempo y hasta las necesidades. La iglesia nació como familia, no como un evento. 3. Partían el pan. La mesa se convirtió en altar. El pan dejó de ser solo alimento y se volvió memoria viva. Cristo está aquí. Cristo nos sostiene. Cristo es el centro. Cada comida era un recordatorio silencioso de que la fe no era teoría, era presencia. 4. Oraban. No como rutina, no como religiosidad. Oraban porque sabían que nada de lo que estaban viviendo venía de ellos. La iglesia no nació de la fuerza de los discípulos, nació de su dependencia. Y entonces Hechos registra algo aún más impresionante. Todos se llenaban de temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor aquí no es miedo, es reverencia, plena conciencia de que Dios realmente estaba allí. Y como resultado, algo sobrenatural ocurrió. Los necesitados dejaron de pasar necesidad. Los que tenían más repartían con alegría. Los corazones abandonaban el egoísmo y abrazaban la generosidad. No era obligación, era fruto de una transformación interior. La verdadera obra del Espíritu no crea fans, crea familia, no crea consumidores, crea siervos, no crea espectadores,
crea testigos. Y Hechos resume todo con una frase que atraviesa los siglos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No era marketing, no era carisma, no era estrategia humana. Era Dios, llamando, atrayendo, regenerando. Hechos nos recuerda, donde hay palabra, el Espíritu opera. Donde hay comunión sincera, Cristo se manifiesta. Donde hay oración, el cielo se mueve. Donde Cristo es el centro, la iglesia crece. Por vida, no por números. La iglesia nació simple, pero nació poderosa. Y sigue viva hasta hoy, cuando encuentra corazones que desean el mismo fuego, la misma entrega y el mismo Cristo. Cuando cierras el libro de Hechos, algo se vuelve evidente. El mismo Espíritu que transformó a aquellos 120 sigue transformando personas hoy. Hechos no es un registro muerto, no es una historia antigua, es un modelo vivo de lo que Dios siempre quiso hacer con su iglesia. Porque el fuego que cayó en Pentecostés no fue para un momento, fue para un propósito. Y ese propósito continúa. El Espíritu que encendió la iglesia quiere encenderte a ti. Hoy, muchos creyentes viven cansados, distraídos, fragmentados. Como los discípulos antes del derramamiento, sienten que falta algo, pero no saben exactamente qué es. Hechos responde con claridad. Falta poder, falta propósito, falta rendición. No porque Dios no quiera darlo, sino porque muchos han intentado seguir a Cristo con fuerzas humanas, y la obra de Dios nunca comienza así. El Espíritu no descendió para crear cristianos motivados, sino cristianos llenos, guiados, valientes, despertados. Cuando el Espíritu toma el control, tu vida cambia de eje. Tus decisiones dejan de nacer del miedo y comienzan a nacer de la fe. Tu voz deja de ser tímida y se convierte en testimonio. Tu pasado deja de ser culpa y se vuelve plataforma para la gracia. Tus límites dejan de paralizarte, porque Dios empieza a obrar a través de ti. Hechos nos recuerda que la iglesia nunca fue poderosa por edificios, estrategias o estructuras. Fue poderosa porque Dios estaba en medio de ella. Y esta es la clave del capítulo final. Dios no busca una iglesia perfecta. Busca una iglesia llena, un llamado para este momento. Si en algún momento de este video sentiste un ardor suave, un recuerdo, un llamado interno, no lo ignores. Es el mismo Espíritu que encendió a Pedro, Juan, María, Esteban, diciéndote, yo también puedo encender tu vida. Pero Él solo llena lo que está vacío. Solo guía a quien se rinde. Solo transforma a quien decide dar el paso. Por eso, antes de cerrar este estudio, te hago una invitación. Escribe en los comentarios, Espíritu, enciende mi vida. No es para el algoritmo, no es un ritual, es una respuesta espiritual. Es un sello interno delante de Dios que dice, quiero vivir la fe que está en Hechos. No solo aprender sobre ella. Si este estudio te trajo luz, paz o despertó tu fe, suscríbete al canal Biblia en Minutos. Aquí seguimos explicando la palabra de manera simple, profunda y transformadora, para que cada día más personas vivan el fuego que un día cambió el mundo. Porque la historia de la iglesia no terminó en Hechos, continúa dentro de ti.